Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer recibirlos en esta tarde en nombre del equipo directivo del colegio, de todos los profesionales del Centro del Ser y yo como directora de nivel, saber que están aquí para las estrategias que el Centro del Ser está desarrollando para nuestros hijos, por nuestros hijos. Hoy tenemos una de las charlas que ellos han programado dentro de los talleres a padres, que busca que nosotros como padres y docentes, que también algunos nos acompañan, tengamos esas herramientas para promover la salud mental en casa y poder favorecer el desarrollo de nuestros estudiantes. Contamos con un excelente equipo de psicólogos que están aquí para y por sus hijos, sus hijas y obviamente docentes y todo el equipo. En nombre de Catalina Zuleta, nuestra rectora, también muchas gracias por estar aquí. Es un placer estar con ustedes esta tarde y compartir este momento con nuestro equipo de psicólogos liderados por Agustín Trujillo, a quien le doy la palabra para que iniciemos este webinar y tengamos este momento de aprendizaje. Estaré aquí acompañándolos, pendientes de lo que necesiten y abiertos a seguir trabajando casa colegio en pro del desarrollo de nuestros estudiantes. Sean todos muy bienvenidos y Agustín, te doy la palabra. Muchas gracias, Masi. Buenas tardes para todos. Me alegra saludarlos y me uno a las palabras de gratitud de Masi. Gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es muy importante poder tenerlos a ustedes en este espacio y poder compartir con ustedes acerca de un tema que es fundamental, como Masi también lo decía, para nosotros y para nuestros estudiantes. Probablemente la mayoría de ustedes ya me conoce, para aquellos que no me conocen, pues mucho gusto. Yo soy Agustín Trujillo, soy el coordinador del Centro del Ser y una vez más, pues me alegra tenerlos acá. Este taller que está iniciando y que hemos llamado herramientas prácticas para promover la salud mental en casa, forma parte de una serie de talleres que estamos implementando con la intención de llegar a todos los papás del Gimnasio Fontana. Hace unos meses iniciamos con nivel 3. Hoy es el turno para los papás de nivel 2 y continuaremos luego con nivel 1. El hilo conductor de estos talleres, o más bien el tema común y el tema protagónico es la salud mental, y cada uno de estos talleres tiene diferencias porque cada taller ha sido construido sobre las particularidades del momento evolutivo que atraviesan los estudiantes en cada nivel. Esto se los digo especialmente para aquellos de ustedes que además de tener hijos en nivel 2 tienen hijos en nivel 1, porque cuando reciban la invitación para el taller de nivel 1, a pesar de que ya estuvieron acá, es importante que sepan que va a ser abordado de manera diferente y de manera, digamos, afín a las características de nivel 1. Este taller es muy importante por dos motivos particularmente. El primero de ellos, y esto es un tema, digamos que nosotros insistimos con alguna frecuencia cuando tenemos espacios con papás, y es que para el Fontana la educación es sobre todo un proceso de corresponsabilidad familia-colegio. Y eso significa que todo lo que ustedes hagan en casa para perseguir la salud mental de sus hijos es muy importante, tanto como todo lo que nosotros hacemos en el colegio hacia la misma dirección, pero el punto en donde está lo más esencial es el punto centro, del medio, donde nos integramos ustedes y nosotros y construimos en pro de nuestros estudiantes y de nuestros hijos. Y la segunda razón por la cual este es un taller muy importante es porque este taller ha sido planeado, desarrollado y será liderado por el equipo de psicólogas del Centro del Ser. Y ellas han hecho este taller a partir de un ejercicio de análisis muy riguroso del trabajo que ellas hacen con sus hijos, de tal manera que este taller ha sido construido como a la medida de las cosas que percibimos que pasan en nivel 2. Si quieres podemos pasar a la siguiente diapositiva, Jimmy. La pregunta que les traemos de partida es qué pasaría si la crianza fuera siempre un proceso tranquilo. Y me gustaría invitarlos a que durante un minuto hagan el ejercicio de resolver esta pregunta de múltiples maneras. Es decir, ¿cómo sería la crianza si la crianza no supusiera angustias? Si siempre tuviéramos todas las respuestas que necesitamos, si no hubiera frustraciones,
eh, si no hubiera conflictos. Tómense unos segundos para pensar y si lo están haciendo probablemente muy rápidamente llegaron a una conclusión primera que es que eso es imposible, que es imposible que la crianza sea tranquila. Y eso es muy importante justamente porque la salud mental no es consecuencia de la ausencia de conflictos, pero sí es consecuencia de una manera particular de entender el conflicto, de abordarlo y de transitarlo. Entonces, con este taller de hoy lo que queremos es justamente construir con ustedes herramientas para que ustedes puedan entender, abordar y transitar los conflictos de tal manera que al hacerlo estén caminando hacia pues, la salud mental de sus hijos. En el sentido en el que se los decía, nuestro objetivo de hoy es facilitar un espacio de reflexión a partir del cual ustedes puedan construir una caja de herramientas prácticas que les permitan promover la salud mental en casa. Y para perseguir este objetivo, esta es la agenda que les proponemos. Vamos a iniciar con una parte muy pequeña de conceptualización, que es mucho más un recordatorio de qué entendemos por salud mental. En la segunda parte, hemos preparado para ustedes unas preguntas a través de las cuales pretendemos comprender cómo las particularidades y las transformaciones que vivimos los seres humanos entre los 7 y los 12 años, que son las edades de nivel 2. Y al final vamos a tener una reflexión a partir de la cual pondremos sobre la mesa como el saber colectivo de este grupo que está conectado y sobre eso nosotros construiremos la caja de herramientas y se las vamos a enviar posteriormente, digamos, después de que hayamos terminado esta reunión. Entonces, para la primera parte de conceptualización, que como les decía es una parte muy corta, según la Organización Mundial para la Salud, salud mental no es sinónimo de ausencia de enfermedad, pero es un estado de bienestar subjetivo en el cual cada individuo desarrolla de manera activa su potencial, puede afrontar las transiciones de la vida y puede trabajar de forma productiva mientras aporta a su comunidad. Como pueden ver en esta definición, nosotros hemos resaltado algunas ideas que nos parece clave tener en cuenta para el propósito de este taller. La primera es que salud mental no es sinónimo de ausencia de enfermedad, y esto es muy claro si lo vemos en el terreno de lo biológico. No tener un diagnóstico de diabetes, por ejemplo, no necesariamente significa que tengamos hábitos alimenticios saludables. Y pasa lo mismo en la salud mental. No tener un diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo, no necesariamente significa que tengamos prácticas saludables mentalmente. Y la importancia de este primer punto que resaltamos es que la salud mental fundamentalmente es un tejido muy sutil y muy importante que se construye en las relaciones cotidianas. Y cuanto más conscientes somos del efecto que eso tiene, pues mejor lo podemos hacer y esta también es la intención de este taller. La segunda idea que resaltamos aquí es que salud mental es un estado de bienestar subjetivo. Eso significa que no necesariamente para todas las familias la salud mental se alcanza a través de los mismos caminos. Entre otras cosas, por eso es que nosotros no venimos hoy con una caja de herramientas que construimos nosotros como de manera genérica y se las entregamos, sino que queremos es que la construyamos con ustedes de tal manera que podamos asegurarnos de que responden a las particularidades únicas de cada una de las familias que nos acompañan. Y la última idea que resaltamos es que la salud mental se desarrolla de manera activa y este punto es importante para que consideremos que involucrar a nuestros hijos en este proceso pues es esencial porque mientras más involucrados y más conscientes sean del ejercicio que estamos haciendo, pues mayor impacto vamos a tener en su salud mental. Esta era la parte de conceptualización que queríamos poner sobre la mesa para que la tuviéramos en cuenta. Le doy la palabra a Cintia para que continúe. Buenas tardes para todos. Yo soy Cintia Ramírez. Soy psicóloga del Gimnasio Fontana. Acompaño los cursos de segundo, tercero y cuarto A. Entonces, la idea de esta actividad, queremos que sea algo muy dinámico, entonces les pedimos que por favor puedan escanear este código o ingresar a este link y poner este código que les compartimos aquí. Por favor, avísenos cuando ya hayan podido ingresar
para poder iniciar la actividad. Gracias, Jime. Entonces, la primera pregunta es un caso. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que ustedes puedan responder con confianza. No hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas, sino desde lo que ustedes saben y desde lo que ustedes harían como papás si se llega a presentar esta situación o si se han visto involucrados en una situación así con sus hijos. Entonces, la primera es, mi hijo me cuenta que tuvo una pelea con Carlos, su mejor amigo, quien le dijo que ya no quería ser más su amigo. ¿Qué hago? Llamo a la mamá de Carlos para que reflexione con él, hago una reflexión con mi hijo e indago a profundidad qué fue lo que pasó para luego proponer soluciones y que los niños puedan resolverlo. Voy a enviarles el link de nuevo. Gracias a los que están compartiendo. Gracias, Pau. Y el código. Yo se los comparto. Les acabo de compartir el código por el chat para los que no han podido ingresar. Por favor, confírmenme cuando hayan podido ingresar para continuar. Las personas que no habían podido ingresar, por favor, me confirman si ya pudieron ingresar. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, voy a retomar. Jime, me devuelves a la primera, por favor. Gracias. Entonces retomamos. Para las personas que acaban de ingresar al juego, la primera pregunta es, mi hijo me cuenta que tuvo una pelea con Carlos, su mejor amigo, quien le dijo que ya no quería ser más su amigo. Entonces, ¿qué hacen ustedes en esa situación? Llamo a la mamá de Carlos para que reflexionen con él, hago una reflexión con mi hijo e indago a profundidad qué fue lo que pasó para luego proponer soluciones y que los niños puedan resolverlo. Envío un correo al director de curso para que no los deje juntos en el salón o hago una reflexión con él y le digo que se aleje porque así encontrará personas durante toda su vida. Entonces, recuerden que no hay preguntas correctas o incorrectas, que pueden responder con tranquilidad y con honestidad porque ese es un espacio de aprendizaje. Vamos con la segunda. Entonces, mi hijo llega a casa contándome que Alex lo golpeó en la salida de rutas. ¿Qué hago? Voy al colegio enojado porque el colegio no puede permitir esta situación. Lo ignoro y dejo que lo resuelva solo. Entiendo su enojo e indago qué fue lo que pasó, qué desató el conflicto y cómo podemos resolverlo. O le digo que se aleje de Alex porque no es buen amigo. La tercera, entonces, mi hijo llega a casa contándome que durante un partido de fútbol, un compañero del otro equipo siempre le hace cuerpo. El hacer cuerpo, para las personas que no somos tan conocedoras del fútbol, es una técnica que se utiliza en el fútbol que es válida, pero, o sea, que implica que yo empuje con mi hombro o que utilice una parte de mi cuerpo para defender el balón. ¿Qué pasa? Que en algunas ocasiones esto se genera por una intención de herir o de lastimar o de vengarme de mi compañero dentro de la dinámica del juego. Entonces,
Le aconsejo que le haga lo mismo a ese compañero. Le pregunto si él también hace cuerpo y reflexiono respecto al juego brusco. Le digo que deje de jugar fútbol y que juegue otra cosa. O envío un correo a la directora de nivel porque esto podría ser bullying. Vamos con la siguiente pregunta. Mi hija me cuenta que decidió alejarse de Camila, pues al parecer ella está hablando mal de mi hija y le pidió a sus amigas que hicieran lo mismo. ¿Cómo abordo esta situación? La felicito y le expreso que estoy de acuerdo con su decisión. Le redacto un correo al director de curso para que la separe en el salón. La escucho y luego indago sobre lo sucedido. Le ayudo a tener un ejercicio de perspectiva donde logre pensar cómo se está sintiendo Camila con esta situación. Llamo a la mamá de Camila y le digo que por favor reflexione con ella para que deje de hablar mal de mi hija. Listo. Jimé, si quieres me ayudas a pasar, por favor. Me llega un correo electrónico del director de curso, quien se encuentra muy preocupado porque mi hija está manejando un vocabulario inadecuado y en ocasiones de contenido sexual. ¿Qué hago? Le cuento a mi hija acerca del correo y confirmo la información que allí aparece. Además, verifico las aplicaciones a las que tiene acceso en sus dispositivos electrónicos. La regaño porque en mi casa no le hemos enseñado a hablar así. Como castigo le quito el celular y el iPad. Le respondo el correo al profesor diciéndole que ese vocabulario debió salir de los compañeros porque mi hija no tiene forma de saber eso. O le escribo en el chat de papás para preguntar si saben quién está promoviendo este vocabulario. Vamos con la siguiente. Durante el año escolar en curso, he visto que las calificaciones de mi hijo han bajado mucho en comparación con el año anterior, además de lo cual ahora le dedica mucho tiempo a su actividad extracurricular. ¿Qué hago? Lo regaño porque si siempre ha sacado calificaciones altas, este año no tendría que ser la excepción. Hablamos, le manifiesto mi preocupación y abro un espacio de confianza para que me diga si sucede algo. Lo saco de la extracurricular para que se concentre en subir las calificaciones. O como familia buscamos estrategias para que logre manejar el tiempo y equilibrar sus gustos y sus responsabilidades. Vamos con el siguiente caso. Percibo a mi hijo diferente. Ya no quiere hablar con nosotros en casa, llora algunas noches, no quiere compartir tiempo en familia y tampoco quiere volver al colegio. Cuando intento preguntarle qué tiene, me dice que nada, que todo está bien. ¿Qué hago? Le insisto todos los días para que me cuente qué tiene. Me comunico con el colegio para que puedan observarlo e indagar qué sucede y así poder encontrar soluciones en conjunto. Me comunico con las mamás de sus mejores amigos para que les pregunten a ellos si saben qué tiene mi hijo, o lo dejo solo, le doy su espacio y espero a que se sienta mejor.
Vamos con la siguiente. Revisando el iPad de mi hijo, me encuentro varias fotos de otro estudiante que parecen haber sido tomadas en el salón de clase. Además, memes y stickers que han hecho con estas fotos burlándose de ese compañero. ¿Qué hago? Elimino las fotos del iPad para evitar que se metan problemas. Comunico la situación al colegio para que se resuelva y se informe a los padres de familia, buscando que mi hijo genere un acto reparador con ese estudiante. Lo regaño y lo obligo a eliminar las fotos del iPad. O le decomiso todos los dispositivos electrónicos y le quito el internet por un mes. Y por último, últimamente mi hijo no me hace caso. Cuando le estoy llamando la atención, me voltea los ojos, alza los hombros, me da la espalda, me deja hablando solo, no cumple con sus deberes y solo quiere pasar tiempo en internet. ¿Qué hago? Le pido que me cuente qué tiene y que por favor no responda así. Le doy un espacio para que se calme y luego lo invito a tener una conversación tranquila para reflexionar sobre lo sucedido. Pido apoyo al colegio o le llamo la atención por haber sido grosero, gritando más fuerte que él y castigándolo sin internet ni clases extracurriculares. Listo, Jime, ¿me pasas la diapositiva, por favor? Entonces, teniendo en cuenta que sus respuestas son muy diversas, hay que también tener en cuenta que hay múltiples maneras de responder a esas situaciones dependiendo de las características de cada familia, teniendo en cuenta que cada familia es diferente, ¿no? Entonces, por eso los anticipábamos y les decíamos que no hay respuestas correctas o incorrectas, porque eso depende mucho de los estilos de familia o del estilo de familia que ustedes consideren que tienen. Entonces, a partir de esto, lo que nosotras hicimos fue construir unas categorías y a partir de allí clasificar esas preguntas que acabamos de ver para que podamos brindarles esas estrategias dependiendo de cada una de las categorías. Entonces, en cuanto a la categoría de habilidades sociales, podemos identificar puntos en común en estas preguntas. Por ejemplo, en la primera pregunta, mi hijo me cuenta que tuvo una pelea con Carlos, su mejor amigo, quien le dijo que ya no quería ser más su amigo. En esta pregunta, la respuesta que más tiene elementos importantes sería, hago una reflexión con mi hijo e indago a profundidad qué fue lo que pasó para luego proponer soluciones y que los niños puedan resolver. Aquí hay varios factores que son importantes. Cuando nosotros tenemos una de estas situaciones donde nuestros niños llegan a casa a contarnos que tuvieron un conflicto con alguno de sus amigos, es súper clave que nosotros indaguemos sobre el contexto de la situación, qué fue lo que pasó, en dónde estabas, qué pasó antes, para también ayudarlo a él a entender y darle un poco de perspectiva. Ese ejercicio de indagar tiene dos puntos que son muy claves y el primero es no asumir, sino quedarme con esa información principal que me está contando, sino ir más allá. Y además, no inducir a las respuestas. Entonces, muchas veces nos pasa que le decimos a los niños, no sé, algo como, pero seguramente te sentiste muy enojado, ¿cierto? Entonces, miren que en eso que estamos verbalizando, estamos induciendo la respuesta del niño y lo que queremos es que él aprenda a expresarse y aprenda a contar de manera asertiva qué fue lo que le pasó. Aquí también es súper importante que les permitamos reconocer qué hizo bien y si cometió algún error. Y a partir de allí, que los niños puedan proponer soluciones. Entonces, nosotros como adultos tenemos un rol de acompañar ese proceso en que ellos puedan proponer soluciones, hacer una lluvia de ideas y no darles la solución, porque lo que estamos promoviendo al orientar y al guiar ese proceso ahí, y no al darles las soluciones, que ellos aprendan a resolver esos conflictos, esos problemas que además se van a presentar a lo largo de la vida cotidiana, pero pues de diferentes formas.
Eso también pues implica que nosotros les demos un espacio de confianza y que además les permitamos a ellos resolver esa situación. Habrá situaciones que se salgan de control y ahí es donde nosotros como adultos también estamos para apoyar y para guiar esa resolución, pero cuando nosotros les damos la confianza y les permitimos a ellos resolverlo, también estamos fortaleciendo su autoeficacia, que es esa capacidad que yo tengo para sentirme capaz, como su palabra lo indica, para sentirme capaz de hacer cosas, ¿sí? De reconocer mis habilidades y mis destrezas y sentir que puedo hacerlo solo. En cuanto a la pregunta 2, mi hijo llega a casa contándome que Alex lo golpeó en la salida de rutas. La respuesta también más se acomoda es entiendo su enojo e indago qué fue lo que pasó, qué desató el conflicto y cómo podemos resolverlo. Entonces, miren que aquí también estamos involucrando elementos de la primera pregunta, pero aquí hay algo nuevo y es el tema del juego, no, perdón, es el tema de la validación emocional, porque la respuesta dice entiendo su enojo. Entonces, ¿qué eso de validar sus emociones? Es no castigar emociones que en nuestro contexto normal pensamos que son negativas. Entonces, se tiende a pensar que hay emociones positivas y que hay emociones negativas. Lo que les proponemos aquí es que lo miremos desde que todas las emociones son válidas porque además existen por algo y todas tienen alguna función. Entonces, validar sus emociones, ¿de qué manera? Entiendo que te estás sintiendo enojado. Entiendo que esa situación para ti fue incómoda. Si me hubiera pasado a mí, seguramente yo me hubiera sentido de la misma manera en la que tú te sentiste, ¿sí? Entonces, ahí estoy haciendo un ejercicio de reconocer su emoción, pero además ayuda un poco a procesarla explicándole de pronto por qué esto pasa en los más chiquitos y es que muchas veces no entienden por qué están sintiendo eso o no saben ponerle nombre. Y también pasa en los niños más grandes cuando de chiquitos no promovemos ese lenguaje emocional y es que no saben cómo se están sintiendo o no entienden por qué se están sintiendo así. Entonces, que nosotros como adultos podamos promover ese lenguaje emocional, que ellos puedan ponerlo en palabras. Entonces, eso va a hacer que ellos ayuden también a procesar esa emoción. Es súper importante que no desaprobemos o castiguemos emociones como el enojo o como la angustia o como el miedo, que es algo que también solemos hacer desde el ponerle el título de negativo. Entonces, no castiguemos estas emociones, sino que por el contrario, miremos qué podemos hacer con esa emoción, por qué la sentiste, en dónde la sentiste. El reconocer la emoción en el cuerpo también ayuda a que los niños puedan identificar esas situaciones desde antes, anticipar que voy a tener, por ejemplo, no sé, una explosión de ira. Entonces, si yo aprendo a identificar que hay cambios en mi cuerpo, eso me va a permitir regular esa emoción. También es súper importante porque de esta manera les permitimos aprender a ser más conscientes de sus emociones y además de las emociones del otro. Entonces, miren que ya entramos como en una dinámica de hablar también de empatía, sí que yo pueda entender cómo se siente el otro y además ser consciente de que mis acciones y de mis palabras pueden tener influencia en mí y además también en el otro. En cuanto a la pregunta 3, mi hijo llega a casa contándome que durante un partido de fútbol un compañero del otro equipo siempre le hace cuerpo. La respuesta aquí más acertada sería, le pregunto si él también hace cuerpo y reflexionó respecto al juego brusco. Entonces, adicional a los elementos que ya les manifesté, de la importancia de indagar, de la regulación emocional, de la empatía, aquí hay algo que es muy importante y es el juego brusco. El juego brusco es la máxima expresión del juego libre. En el proceso de desarrollo de los niños es algo que es esperado y que es natural. Más o menos hasta los 11 años ocurre el juego brusco por una intención de dominancia social, ¿sí? De querer estar como arriba de los demás. ¿Qué nos puede a nosotros ayudar para que los niños aprendan a regular esto o aprendan a canalizarlo? Los deportes que requieran reglas. ¿Por qué? Porque el juego brusco, como yo les decía, es la máxima expresión del juego libre. Cuando yo aprendo a identificar que en el juego pueden haber reglas, que no solo son las reglas que yo establezco, sino las reglas que establecen los demás o las reglas que trae el juego de por sí, es lo que me va a permitir a mí entender la dimensión del juego brusco y cuando eso tiene una intención de lastimar al otro o cuando realmente
una expresión de contacto o de no saber canalizar esa emoción durante el juego. En cuanto a la última pregunta de esta categoría, mi hija me cuenta que decidió alejarse de Camila, pues al parecer ella está hablando mal de mi hija y le pidió a sus amigas que hicieran lo mismo. ¿Cómo abordo esta situación? Entonces, aquí la respuesta que más elementos contiene sería, la escucho y luego indago sobre lo sucedido, le ayudo a tener un ejercicio de perspectiva donde logro pensar cómo se está sintiendo Camila con esta situación. Entonces, miren que esto ya involucra los elementos que les he manifestado anteriormente. El tema de la escucha activa, de la validación emocional, de cómo yo le ayudo a tener perspectiva para generar también un proceso de empatía. Esta es otra de las categorías, aunque si se dan cuenta, en realidad todas las preguntas son transversales a la emocionalidad y a las habilidades sociales de nuestros niños. Entonces, respecto a la pregunta 6, por ejemplo, durante el año escolar en curso he visto que las calificaciones de mi hijo han bajado mucho en comparación con el año anterior y solo se dedica a la actividad extracurricular. Entonces, ¿qué hago en esta situación? La respuesta que podría ser más acercada es hablamos, le manifiesto mi preocupación y abro un espacio de confianza para que me diga si sucede algo. Y la siguiente, percibo a mi hijo diferente, ya no quiere hablar con nosotros en casa, llora algunas noches, no quiere compartir tiempo en familia y tampoco quiere volver al colegio. Cuando intento preguntarle qué tiene, me dice que nada, que todo está bien. Allí la respuesta más acertada, en esta pregunta podrían ser en realidad muchas respuestas y por eso les decíamos que no hay respuestas correctas o incorrectas, porque me comunico con el colegio para que puedan observarlo e indagar qué sucede y así poder encontrar una solución en conjunto, es una muy buena alternativa, pero también la comunicación que tienen ustedes entre papás puede ser una opción que podría funcionar y además la opción de darle su espacio y esperar a que se sienta mejor también podría ser válida. Entonces, miren que les planteo que esto es transversal, porque aparte de la emocionalidad y del proceso de regulación emocional del cual ya les hablé, aquí también estamos tocando los componentes de indagar, de dar confianza, de abrir ese espacio de confianza y de comunicación asertiva con nuestros hijos, teniendo en cuenta además que este tipo de situaciones suelen ocurrir en los cursos más grandes porque nuestros niños en cuarto, quinto, sexto o inclusive desde tercero están atravesando cambios en su cuerpo y son muchos cambios en un mismo periodo de tiempo. Entonces esto puede ser abrumador no solo para los niños, sino también para los padres. En el caso la pregunta 9, últimamente mi hijo no me hace caso cuando le estoy llamando la atención, me voltea los ojos, alza los hombros, me da la espalda, me deja hablando solo, no cumple con sus deberes y solo quiere pasar tiempo en internet. Entonces, esto yo creo que todos estamos pensando ya en la etapa de la adolescencia o incluso de la preadolescencia. Y la respuesta que contiene más elementos sería, le doy un espacio para que se calme y luego le invito a tener una conversación tranquila para reflexionar sobre lo sucedido. Hay algo que es muy clave y es que nosotros como adultos tenemos que saber regular nuestras emociones para poder modelar eso en nuestros hijos. Nosotros somos el modelo principal de nuestros niños, ¿sí? Nosotros como docentes, ustedes como padres. Entonces, si nosotros no sabemos cómo regular esas emociones, lo más probable es que nuestros niños tampoco lo sepan. Entonces, ese es como el punto de inicio. Que también es importante aquí, gracias, sí. Aquí también es muy importante que ese canal de comunicación sea desde el afecto y desde la comprensión y desde la escucha activa. Entonces, digamos en esta situación que suele ser muy común de la pregunta 9, ¿qué podría yo hacer? No, no les podría afirmar que algo que podría servir es que ustedes respondan en el momento en el que ocurre la situación. ¿Por qué? Porque el niño le respondió de manera grosera y ustedes se enojaron. Entonces, el niño está enojado, nosotros estamos enojados. Y yo sé que es muy difícil, pero lo que podría servir es que no intenten resolver la situación en ese problema porque seguramente la solución no va a ser muy asertiva. ¿Sí? Entonces, por eso la respuesta que para nosotros contiene más elementos es darnos un espacio y cuando podamos hablar,
lo que podría funcionar es que ustedes les permitan a los chicos hablar de la situación. No nosotros como adultos decir qué fue lo que estuvo bien y qué fue lo que estuvo mal, porque además allí entra como un tema de moralidad, ¿no? Y es la percepción que tienen los chicos en estas edades de la palabra injusticia. Entonces, no me parece justo que mi papá haga, o no me parece justo que mi papá me haya regañado. Entonces, algo que podría ser muy funcional en este tipo de situaciones es precisamente que los dejemos hablar a ellos. Y luego, si hablamos nosotros, ¿sí? Como, mira, con esta situación me sentí así, modelémosle ahí también. Entonces, hablar mucho desde la emoción. Me sentí frustrado, me sentí enojado porque me respondiste de una manera en que tú sabes que no me debes responder, ¿sí? ¿Qué podrías hacer mejor? El tema de la solución, como les planteaba desde un inicio, dejémoselo a los chicos, que sean ellos quienes propongan la solución y nosotros reorientemos. Listo, Jime. Por último, estas dos preguntas, nosotros reconocemos que hay otra categoría y los llamamos como eventos estresores, que son esas situaciones que no están bajo nuestro control o que puede que algo de esa situación esté bajo nuestro control, pero que puede generar dificultades emocionales en nuestros niños. Entonces, en la pregunta 5 me llega un correo electrónico del director de curso, quien se encuentra preocupado porque mi hija está manejando un vocabulario inadecuado y en ocasiones contenido sexual. Entonces, la respuesta nosotros consideramos que podría ser asertiva es, le cuento a mi hija acerca del correo, aquí estamos hablando del tema de la confianza, confirmo la información que allí aparece, ¿no? Entonces no genero un juicio de valor, sino que indago, le pregunto qué pasó, cuéntame, le doy ese espacio para que se sienta en confianza de contarme, si cometió algún error, entonces ahí va el otro elemento, permitirle reconocer que estuvo bien y cuál fue el error. Además, verifico las aplicaciones a las que tiene acceso en sus dispositivos electrónicos. Esto porque es importante. Tendemos a pensar, o no sé si han escuchado, es que los niños de ahora eh, saben más que nosotros, o bueno, tienen más información. Más allá de esto, es que nosotros analicemos a qué tipo de información están accediendo nuestros niños, ¿sí? Y es que lo que estamos identificando para que ustedes también estén muy alertas y muy pendientes es que no sé si conozcan el tema de los gamers. Entonces a los niños ya no les gusta directamente jugar o bueno, juegan, pero tienen preferencia más por los videos de las personas jugando. Entonces, o en grupo o se conectan las personas a jugar los videojuegos y estas transmisiones las publican en YouTube, que hemos podido ver que el vocabulario que manejan estos gamers pues es bastante grotesco y es inadecuado, sobre todo para nuestros chiquitos, ¿sí? Y en realidad para todos, porque el vocabulario inadecuado podemos verlo en cualquiera de las edades. Además también del contenido sexual. Entonces, independiente de que sea un programa infantil o no, hay programas infantiles que también contienen vocabulario que puede ser inadecuado para los niños, ¿sí? Entonces, aquí es súper importante que estemos muy pendientes del contenido al que están accediendo los estudiantes. Por ejemplo, últimamente hay un programa en YouTube que se llama Skibidi Toilet. No sé si algunos de ustedes lo han escuchado o lo conocen. Entonces son videos, también es un videojuego como con unos inodoros, pero el contenido además es muy explícito. Entonces, por favor, estar muy pendientes de esto. Ustedes como papás pues están en todo su derecho de supervisar y ojalá retrasar lo más que podamos el tema de los dispositivos electrónicos. Y en cuanto a la última pregunta, revisando el iPad de mi hijo, me encuentro varias fotos de otro estudiante que parecen haber sido tomadas en el salón de clase. Además, memes y stickers que han hecho con estas fotos burlándose de este compañero. Aquí la respuesta que podría ser también más acertada sería, comunico la situación al colegio para que se resuelva y se informe a los padres de familia buscando que mi hijo genere un acto reparador con ese estudiante. Entonces, miren que aquí también esta respuesta es transversal a las habilidades sociales que también les habíamos hablado, pero este tema también nos lleva a discutir un poco las reglas y las consecuencias que deben haber en casa, ¿no? Entonces, con el uso de la tecnología o con cualquiera de los temas.
tengo tres palabras claves respecto a las reglas y las consecuencias, y es que primero las reglas y consecuencias deben ser unificadas, independiente de que papá y mamá vivan juntos o sean separados. El niño debe saber que las reglas que tiene en casa con papá son las mismas reglas que tiene en casa con mamá, que son en consenso. La segunda, que ojalá puedan ser negociadas, sobre todo en las edades más grandes, en nuestros preadolescentes, y es que los involucremos en el establecimiento de esas reglas y esas consecuencias. Porque además esto va a hacer que ellos los conozcan y en caso de que no las cumplan, ustedes van a poder decir, tú sabías que tenías que cumplir con esto y no lo cumpliste, por ende hay una consecuencia. Y eso nos lleva a la tercera, que es cumplirlas. Entonces, ser como muy estrictos en el tema del cumplimiento de las reglas y no permitir que no se cumplan o no por indiferente sea la causa. Em, Le voy a dar la palabra a mi compañera Paula. Gracias, Cinti. Bueno, también como para continuar con esta cajas de herramientas, Jimé, ¿me regalas por favor la siguiente? Vamos a ver un video en el que vamos a prestar pues mucha atención y luego algunos papás pueden participar por el chat o por voz. Cada etapa tiene unas cosas positivas y tiene unas cosas negativas, pero todas las etapas de la evolución de nuestros hijos tienen cosas que podemos disfrutar. Yo con mi hija tengo muchos espacios comunes de viajar, en el cual pues hablamos juntas, o de ver pelis juntas porque nos gustan mucho a las dos las películas, o de leer y demás. Y hay veces que yo pienso, digo, bueno, esto supongo que irá cambiando y que los espacios que tenemos hoy juntas serán otros. Hay veces que me da incluso un poco de pena, o sea, un poco de melancolía anticipada. ¿Eso es malo? O sea, ¿soy un poco pueril? Pero ¿cómo va a ser malo si eso es el reflejo de lo que tú estás disfrutando de la relación con tu hija? Nadie queremos que algo que estamos disfrutando se acabe. Si tú estás cenando en el mejor restaurante de tu ciudad, tú no quieres que se acabe esa cena porque la estás disfrutando muchísimo. Tú estás viendo una película que te está encantando, no quieres que se acabe, tú quieres que continúe porque quieres seguir disfrutando. Eso significa que tú estás disfrutando la relación con tu hija y que no quieres que esa relación acabe. Lo que pasa es que no sabes dónde va a ir la relación. Y también lo que ocurre es que te han metido en la cabeza que vienen curvas, que durante la adolescencia tú vas a perder a tu hija, que durante la adolescencia esa relación, y vale, de acuerdo, en verdad puede ser una parte así, porque la relación cambia. Pero si te has currado la relación con ella y si ahora tenéis esa relación tan cercana y tan buena, no van a venir tantas curvas como tú crees, porque ese contacto, eso se va a mantener, esa complicidad, eso se va a mantener, eso va a continuar ahí. Muchas veces se transmite durante lo que es la crianza y la educación de los hijos que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y eso es un error. Es decir, cuando tú estás embarazada, te dicen, mira, oye, aprovecha ahora que luego las cosas se van a poner más difíciles, ¿no? Y tú dices, ostras, pero estoy ahora yo pesada con mis dificultades, madre mía, ¿cómo va a ser después, no? De repente nace tu hijo y te empieza a decir, no, disfruta ahora que se mueve poco, que ya verás tú cuando empiece a andar que te vas a dejar la espalda. Claro, y se te va metiendo en el cuerpo el miedo a la etapa que viene, ¿no? Cuando ya están andando, dicen, no, tú espérate que cuando llegue al cole ya verás tú con los deberes, con el tal. Ya verás cuando llegue la adolescencia. Y siempre es que viene el coco, que viene el coco. Y siempre ellos con el miedo a esa etapa que va a venir, no a perder lo que tenemos. Desde que son unos bebés, cada etapa tiene unas cosas, esa complicidad, eso se va a mantener, eso va a continuar ahí. Muchas veces se transmite durante lo que es la crianza y la educación de los hijos que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y eso es un error. Es decir, cuando tú estás embarazada, te dicen, mira, oye, aprovecha ahora que luego las cosas se van a poner más difíciles, ¿no? Y tú dices, ostras, pero estoy ahora yo pesada con mis dificultades, madre mía, ¿cómo va a ser después, no? De repente nace tu hijo y te empieza a decir, no, disfruta ahora que se mueve poco, que ya verás tú cuando empiece a andar que te vas a dejar la espalda. Claro, y se te va metiendo en el cuerpo el miedo a la etapa que viene, ¿no? Cuando ya están andando, dicen, no, tú espérate que cuando llegue al cole ya verás tú con los deberes, con el tal. Ya verás cuando llegue la adolescencia. Y siempre es que viene el coco, que viene el coco. Y siempre ellos con el miedo a esa etapa que va a venir, no a perder lo que tenemos. Desde que son unos bebés pequeñitos, indefensos, que están ahí en su cuna, que están ahí durmiendo a nuestro lado, hasta que son unas personas adultas con las cuales podemos hablar, podemos razonar, podemos negociar, podemos dialogar,
podemos tener un entendimiento más adulto. Y entre un punto y el otro hay un montón de experiencias que son dignas de ese disfrute. Es bueno que tú tengas miedo de que eso se acabe, pero que no te metan en la cabeza que lo que viene es malo. Y cuando llegan a la adolescencia, que hablabas de los amigos y la importancia de los amigos, ¿cómo hacerlo para estar pendiente sin controlar? Porque yo creo que también eso lleva a un rechazo. ¿Cómo manejar ese balance? Para eso es importante no empezar a trabajar en la adolescencia, sino desde el momento cero. Al final, muchas veces en la adolescencia lo que acabamos es recogiendo aquellos frutos que hemos ido sembrando a lo largo de toda la infancia. Yo veo muchos padres que vienen a la consulta con sus hijos adolescentes, preadolescentes, y vienen muy preocupados porque ven conductas de riesgo por parte de ellos, que empiezan a tontear con el alcohol o con cualquier otro tipo de droga, que las amistades no les hacen gracia, y de repente quieren participar en su vida. Pero empiezas a hacer la historia y ves que esos padres han estado ausentes en la infancia de sus hijos, que cuando sus hijos llegaban del cole con las fichas que habían hecho con su seño tal, no les hacían caso porque no lo consideraban importante, que ahora quieren saberse con quién van y con quién dejan de ir, cuando durante toda su infancia no han sabido el nombre de sus amigos del cole. Entonces, esa adolescencia empezamos a trabajarla en la primera infancia, con esa comunicación, con ese contacto, apagando la tele en las comidas, preguntándoles qué tal ha ido el día, no preguntándole por las notas, sino preguntando si te lo has pasado bien, preguntando qué es lo que te preocupa, que te veo serio, que te veo seria, respetando cuando no quieren dar una respuesta a esa pregunta, mostrándonos accesibles, que sepan que nosotros estamos ahí para ayudarles, pero que no les vamos a imponer algo que para ellos sea negativo, que nosotros no vamos a ir en su contra, sino que somos un recurso del cual ellos pueden echar mano cuando lo necesiten y que siempre vamos a estar ahí para ellos. Y eso se empieza a trabajar desde el momento cero. Bien, entonces las preguntas, vi que un papá hizo una pregunta, esta la vamos a responder un poquito más tarde, ¿listo? Pero aquí digamos que antes de pasar al momento de las salas por grupos, me gustaría como escuchar cómo se sintieron al ver y, y también al conectar el video con lo que nos brindó de información Cintia. No sé si a algún papá le gustaría eh, participar, ya sea por chat o por audio. Eh, bueno, tenemos a un papá muy interesante. Sería bueno que nos compartieran el video o el nombre para buscarlo. Claro que sí. Cuando tengamos las herramientas que vamos a hacer al final, el grupo, el centro del ser, vamos a compartir también el video y las diapositivas. Nos responden, me gustó mucho la idea de no esperar el coco, sino darle la bienvenida a cada etapa. Creo que debemos romper tantos paradigmas que hay en torno a la adolescencia. De acuerdo. El video y lo que nos han dicho nos brinda herramientas, un segundo, para abordar diversas situaciones en que se pueden presentar. Además, me gustó mucho la idea de que debemos estar presentes. Trabajar desde ahora para recoger frutos más adelante. Bien, muchas gracias a los que han participado. En efecto, pues me gustaría también como conectar un poco con que la salud mental que estamos también como trabajando es no solamente esa idea de tener una tranquilidad estable, sino también tener en cuenta que la vida es un momento o la vida en general, siempre va a estar por cambios, estabilizada por cambios. Entonces, también debemos revisar cómo la salud mental está más bien relacionada con la posibilidad de transitar por las diferentes emociones y no de, mm, y no de ponerlas en un juicio de positivas o de negativas y de que podemos tener la solución y ahí sí poder encontrar ese espacio de tranquilidad. Sí, también es muy importante lo que dice el video y es ese fortalecimiento de los vínculos, ser parte de la vida de nuestros hijos. Digamos que estamos también en una etapa donde
quieren ese espacio, donde quieren empezar a identificarse con sus amigos, sus pares son más importantes, de cierta manera. También un poco que la parte académica empieza a dejarse un poco de lado porque su interés está en su parte social. Entonces también como nosotros papás somos modelo ante ello, entonces crear espacios de conexión con ellos, que les gusta, nosotros también que nos gusta, en su época que nos gustaba, buscar como esos puntos donde puedan empezar a crear esas conexiones con ellos y fortalecer sus vínculos para cuando ellos estén con alguna situación, alguna problemática con sus compañeros o consigo mismos, pues puedan recurrir a nosotros como guías. Listo. Entonces, en este momento vamos a hacer, nos vamos a dividir en grupos. Vamos a tener unos 10 minutos donde vamos a estar divididos por cada psicólogo. Allí la idea es que vamos a escoger, cada grupo va a escoger un líder, un papá o una mamá líder, que va a recoger las diferentes ideas en torno a dos preguntas que tenemos y al final volvemos todo al grupo grande y vamos a dar como las diferentes ideas que vamos a dar en los pequeños grupos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien, Hola, gracias. buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la sala número 6. Yo me llamo Jimena, yo soy psicóloga del Centro del Ser, hago parte del equipo de nivel 3, especialmente con los estudiantes de 10º y 11. Entonces, mi invitación aquí para este espacio es que hablemos, que nos escuchemos. Yo voy a estar tomando atenta nota de las preguntas que les voy a ir haciendo, como para que pues lleguemos a conclusiones, pero primero pues que podamos escoger cuál va a ser el líder de este equipo, quién quiere, quién tiene ganas también como de condensar la información, em, y de pues al final como hacer como una síntesis para cuando estemos todos en la sala grande. Cuéntenme cómo se sienten para eso, quién tiene ganas, quién se anima. Listo, perfecto. Bueno, cuéntanos. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál O es tu bueno, tardes nombre? todavía. Mi nombre es Tatiana González, soy mamá de Salomé Suárez González de cuarto A. Ujú. Mm, Bueno, Estamos con Salomé desde prekinder y adicional a ello soy exalumna, entonces pues como que tengo el mood excelente. de Fontana súper arraigado. Qué lindo tener exalumnos por acá. Bueno, les voy a hacer la primera pregunta. Van a ser dos así súper macro. La primera pregunta para que la discutamos juntos es, ¿cuál creen que ustedes son los principales desafíos para la salud mental de sus hijos, de nuestros hijos? ¿Cuál creen que son los principales desafíos? Buenas tardes, noches. Acá Hola, estoy. buenas tardes. Bueno, yo soy Janet López, mamá de Liam de quinto. Ujú. Pienso que en este momento mi gran desafío con el niño es que el niño está pasando por ¿cómo se dice? Una montaña rusa de emociones que él no ha podido, que él está tratando de entender para él mismo. Y aparte de eso, la comunicación. Entonces, em, lo que he podido notar en él es, él se guarda sus cosas, pero afortunadamente ya cuando necesita expresar algo, lo comunica. Obviamente esa comunicación pues ya ha acumulado varias cosas, entonces o sea, hemos tratado como de hablar del tema y decirle, amor, no necesitas como acumular tanto, sino
contar de a poquitos lo que pasa. Él llega del colegio y bien, todo bien, bueno, sí, mami, listo. Y de Bien. repente alguna bomba pasa. ¿Qué te ha funcionado para que hable, para que suelte un poquito eso que siente, eso que tiene ahí revuelto dentro? La verdad, escucharlo sin juzgar. En el momento en que él ya acumula esas cosas y necesita comunicarse conmigo, nada, yo trato de evitar juzgamientos, evitar... La verdad, me sirvió mucho un video de una reunión que hizo el colegio para quinto y sexto, que decía eso, aprovechar esos momentos en donde ellos quieren expresarse y evitar cualquier juzgamiento, es decir, boca cerrada y, sí, mi amor, o sea, así fuera, así uno quisiera, no, pero mira esto, lo otro, sí, no, Que es bien eso. difícil, ¿no? Porque ahí se atraviesan todos los miedos, todas las angustias, las ganas de uno como actuar ya, ¿no? ¿Alguien más le pasa esto? Eh, Desde mi punto de vista, y no tanto porque me pase algo similar, sino porque es como la forma en que yo tengo en mente al momento de verme confrontada en cualquier situación es evitar caer en el juicio y en lo que quizás uno vivió o cómo manejaron las cosas con uno, sino entender que el mundo cambió, que los niños y adolescentes de hoy en día no son los mismos que fuimos nosotros hace unos años, que la dinámica del mundo es completamente distinta y que debemos estar nosotros como padres dispuestos a aprender de la mano de ellos y no creer que por el simple hecho de tener el título de mamá o papá nos las sabemos todas y las cosas se hacen como nosotros consideramos y punto, porque pues se entra en un círculo vicioso de una discusión que jamás tendrá fin porque hoy en día los niños vienen llenos de argumentos, sobre todo los niños del Fontana, que de verdad están formados para no comer entero, como se dice coloquialmente, sino para debatir con argumentos desde muy temprana edad. Entonces es necesario tener la capacidad como adultos de querer desaprender para aprender nuevamente con ellos y asimismo tener como una relación muy sana, sabiendo que eres la figura de autoridad y no cayendo quizás como en ese error de soy tu amigo, porque ahí se pierde cualquier tipo de respeto y se pasan límites, que es una delgada línea que se puede pasar pues muy fácilmente. Entonces sí creo que es importante tener la capacidad de, como dije anteriormente, aprender a los desafíos que la misma vida nos va poniendo en el día a día con la crianza de nuestros hijos. De acuerdo. Que hay cosas que no cambian y es que el rol siempre es el mismo cuando guiamos, cuando somos padres y que hay cosas que tampoco cambian como los básicos, como el respeto, como el cuidado, como esos básicos, ¿no? Que eso no significa que haya una constante y una certeza y es que siempre hay cambio, siempre, siempre, siempre hay cambio y qué bonito tener apertura para esos cambios. Gracias, Tatiana. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué cosas creen que podemos hacer en casa para promover la salud mental de los hijos? Ustedes ya me han compartido un montón de cosas, pero ¿qué cosas les han funcionado? ¿Qué cosas están trabajando para que funcione? ¿Y qué cosas quisieran como adoptar para su casa, para su crianza, para esas dinámicas, para promover esa salud mental? Cuéntenme cómo ven esto. Yo creo, Bueno, hola, algo- buenas yo noches. creo que algo Ay, muy perdón, importante ¿a es, alguien me le adelanté? sí, Sí, qué pena. sigue la mamá de Simón y después yo. Sí, perdóname, es que estoy en un carro y no veo bien. Yo creo que algo muy importante es como que ellos nos vean realmente como la guía. Creo que el ejemplo es vital y yo no le puedo promover a mi hijo una serie de actitudes, de reacciones, de emociones o de encontrar unas soluciones cuando yo como papá le doy como una idea contraria a lo que le puedo estar hablando. Entonces pienso que el ejemplo de nosotros es muy importante. Yo no puedo pretender que mi hijo no explote cuando yo voy manejando y exploto, por ejemplo, y él me ve. Entonces siento que nosotros somos las guías de ellos
lo hemos sido siempre y lo vamos a seguir siendo por muchos años. Entonces, creo que es como liderar desde el ejemplo nuestro, no ser como no llevar esas ideas contrarias o esos pensamientos contrarios de que yo le tenga que decir, ay, no, es que tú te tienes que controlar, es que tú me tienes que hablar, es que tienes que estar tranquilo cuando yo, o nosotros como papás damos una versión completamente diferente en la realidad. Creo que eso es vital para la salud mental de ellos. De acuerdo. Y que ser ejemplo significa que somos su guía, que somos coherentes, pero que somos humanos, ¿no? Y que tal vez esa coherencia y esa guía tal vez sea decirles, ¿sabes qué? No sé. O es algo en lo que quiero trabajar, podemos trabajarlo juntos. Como que a la vez que sean ustedes la guía, como esa luz en donde ellos siguen detrás, que definitivamente ustedes son el reflejo de cómo ellos saben, operan y conocen su mundo, que ustedes también son humanos, ¿no? Que eso también los hace ustedes vulnerables. Y creo que no hay nada que dé más fuerza y valentía que la vulnerabilidad, ¿no? Que se sientan como humanos, como ustedes, y que siendo iguales los roles muy claros, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna estrategia, algo como que nos quiera compartir? Sí, bueno, yo soy Diana, soy mamá de Lorenzo y Matías Sea de tercero. Ujú. Sí, yo creo que es muy importante la comunicación, estar conversando con ellos, hablar. Una de las cosas que a mí me funciona es también demostrarles que soy un ser humano que se equivoca, que tiene también días malos y contarles a veces lo que me pasa en el día y les pregunto a ustedes cómo hubieran reaccionado, como que ahí abrimos espacios de conversación como para reflexionar ese manejo de emociones. Creo que ese ha sido como una práctica que he tenido y que me ha dado muy buen resultado también para abordarlos cuando ellos también tienen algún evento en el colegio. Buenísimo, claro. Como en hilo de lo que estamos hablando ahorita, pues que ellos vean cómo ustedes lo solucionan, cómo lo hacen, qué hacen cuando están enojados, qué hacen cuando están frustrados, también qué hacen cuando están muy contentos. Todo eso es igual de válido. La verdad, le ponemos como más atención a esas emociones que son como complicadas, pero las otras también, ¿no? No sé, por aquí, ¿quién? Por aquí, Jimena. También, pues algo que desde casa nosotros intentamos poner en práctica mucho es no invalidar las emociones de nuestra hija, o sea, darles la importancia que merecen, sean positivas o no tan bonitas, pero nunca invalidar, nunca creer que no son importantes o que no, no tienen relevancia y sobre todo brindarle como espacios de conversación, pero en los cuales la atención esté centrada en ese hecho, en la conversación, sin distracciones, sin factores externos, sino en donde realmente la conversación o lo que tenga para decirnos, contarnos alguna anécdota, alguna situación que no la hizo sentir bien o que por el contrario fue muy emocionante para ella, sea lo importante del momento, porque en realidad cada vez esos espacios tristemente se pierden más y le damos demasiada importancia a los dispositivos electrónicos, los cuales luego les queremos quitar a ellos, pero pues para nosotros son una prioridad. Entonces es como esa incoherencia de la que estábamos hablando ahora. Entonces sí es crear esos espacios que no tienen que ser demasiado extensos, pero que sí la atención esté concentrada en lo que se está haciendo, que es conversar, contarnos, intercambiar situaciones, experiencias o cosas que pasaron en el día a día. Por supuesto, estás diciendo algo muy importante y es que a veces, y esto no aplica para ellos, para todos, solamente necesitamos que nos escuchen y nos digan como, uff, lo siento, si estuviera en tu lugar, me dolería mucho, si estuviera en tu lugar, estaría igual de preocupado. A veces tampoco nosotros sabemos qué hacer en el momento y validar y escuchar y que se sientan vistos es muy importante, no importa la cantidad, o sea, realmente como
como que sea el momento, como decíamos ahorita, el momento de la comida, el momento de cómo te fue hoy, ¿no? Qué valioso esto, quiero que sepan que estoy aquí anotando. Nos quedan como un par de minuticos, ¿alguien quiere agregar más? ¿Alguien quiere compartir algo de lo que quisieran, cómo hablar, cómo cuestionar, algo que les genere como dudas en cuanto crianza? Es un concepto muy amplio, sino todo lo que tiene que ver con la salud mental de sus hijos o de la dinámica en familia. Bueno, no, esto está súper claro. Entonces, nada, Tatiana, tú que eres nuestra líder, eres la designada para, para ahorita compartir. Entonces, si quieren, pueden poner no abandonar como la reunión, sino abandonar la sala y vamos a la principal y allá pues ya nos reunimos con todos para compartir esto que nosotros discutimos un poquito. Muchas gracias por esto que me compartieron. Ya. Gracias, Jimena. Ya nos vemos. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Gracias. Tatiana. Listo, bueno, muchas gracias a todos por su participación. Entonces, ahora en este momento vamos a empezar por grupos a dar nuestras conclusiones que obtuvimos. Entonces, si hay un grupo que quisiera comenzar, o empezamos por orden de grupos. Si quieres, comenzamos este grupo, como no lo numeramos, pues no sabemos qué grupo somos. Somos Pero el acá hay un 5 hoy. grupo. El 5, listo. El 5. Entonces empezamos al revés, 5, 4, 3, 2. Bueno, frente a la primera pregunta de cuáles son los principales desafíos para la salud mental, discutimos al interior de los grupos y creemos que el tema de redes sociales, ¿no? La música, ese tema permea, ¿no? Más de lo que quisiéramos a veces a nuestros chicos con mensajes, con cosas, que ahí decíamos que para trabajarlo era muy importante como tratar de aterrizar eso que ellos ven, que escuchan, la música, los mensajes, las cosas, y tratar de llevarlos a discernir y que realmente se queden con eso que suma, ¿no? Hablábamos acá, ¿qué es eso que suma y no que resta? Como tener conversaciones alrededor. De la misma manera, pues todo el tema a los que están expuestos ya un poquito más grandes, el tema de vapeadores, cigarrillos, etcétera. Entonces, ¿cómo enseñarles a que ellos pongan en una balanza sus decisiones y que aprendan a poner límites? Entonces, ahí hablamos de la importancia de poner esos límites y que ellos entiendan y puedan diferenciar, vuelve y juega, qué les sirve versus qué no les sirve. Entonces, un reto grande está en aprender a poner límites con relación al tema. Y también hablábamos de un reto grande, la tolerancia a la frustración. Trabajar la tolerancia a la frustración en nuestros chiquis. Por ahí se habló de la generación de cristal. Yo creo que todos hemos visto hasta los chistes que hay por ahí en las redes con la generación de cristal, porque queremos hijos sólidos emocionalmente, preparados para el futuro, para enfrentar, no sé, los retos laborales, que no se derrumben frente a cualquier cosa. Y eso lo concluimos como en tolerancia a la frustración y el reto realmente es desarrollar habilidades de afrontamiento. Eso realmente es muy importante allí. Y el último, bueno, también había un reto de alguien del equipo y es los que tienen hermanitos mayores versus los menores, que el chiquito siempre quiere hacer lo del mayor, pero son etapas distintas. Entonces, pues eso siempre será un reto para los que tenemos más de un hijo. Y ahí se hablaba de la importancia de que cada hijo pueda fortalecer su autoeficacia y reconocer en qué es bueno. ¿Sí? No tiene que ser igual al hermano, no, no, tú tienes tus fortalezas, tú eres valioso por esto, a diferencia de, pues, otras cosas que realmente puedan ser. Eso, digamos, en la pregunta 1. Y la pregunta 2, no sé si voy de una vez con la 2.
con la pregunta 2, ¿qué cosas podemos hacer desde casa para promover salud mental? Pues hay un punto vital sobre el que discutimos y es estar presentes y una comunicación muy presente que está de la mano con tiempo de calidad. Si estoy, no sé, no, tal vez no logro estar todo el tiempo que quisiera con mis hijos, pero el tiempo que esté, realmente estoy presente de cuerpo y alma, los miro a los ojos, estoy allí, les estoy transmitiendo que ahí estoy para acompañarlos, estoy construyendo redes de confianza y estoy preparándolos pues para el futuro. Digamos que a grandes rasgos, esas fueron las conclusiones del grupo 5. Gracias. Bien, muchas gracias. Me gustaría, pues, muchas gracias por la participación. Para los próximos grupos, como intervenciones un poquito más corticas por tiempo y para que alcancemos todos a participar. ¿Qué otro grupo le gustaría continuar? En mi grupo acordamos que iba a ser yo la persona que traía la información, entonces podría continuar yo. Fue una conversación muy interesante. En cuanto a la primera pregunta, en el grupo en el que yo estaba, dijeron que la vida moderna, digamos por sus características y por el afán que supone en la vida cotidiana, pues es un reto, porque no es fácil encontrar momentos de tener interacciones significativas con los hijos. Eh, También dijeron que las propias historias de nosotros, los adultos que acompañamos a los niños, hay veces son un reto porque digamos que estos espacios de reunirse con los papás y pensar en la salud mental no ocurrían con la frecuencia con la que ocurren cuando nosotros estábamos en el colegio, y eso significa pues que no aprendimos de la manera como ellos lo están haciendo, y pues eso supone pues un reto naturalmente, que me pareció un punto muy interesante. También mencionaron el contexto de la hiperestimulación al cual están expuestos nuestros hijos, que eso es un reto grandísimo. Hablaron de la presión que ejercen los modelos de belleza, que es hiperintensa y está presente en todos lados, y eso pues, por supuesto es un reto. Y en cuanto a la segunda pregunta, el grupo de papás con el que yo estuve comentan que promover la salud mental podría hacerse a través fundamentalmente de tres cosas: de reemplazar las horas de pantalla con horas de deporte y horas de familia, de tener espacios sagrados de compartir en familia, como por ejemplo durante la cena, y con sagrados se referían a que no son negociables, como que toda la familia sabe que en ese momento sí o sí van a coincidir y van a tener como un espacio de conversación sin interrupción de pantallas. Y decían también que enseñar valores y creencias de acuerdo a lo que la familia crea es muy importante, porque eso les da un piso a los niños. Esas fueron las participaciones del grupo en el que yo estuve. Muchas gracias. ¿Qué otro grupo? Si quieren, yo puedo seguir. Bueno, no, Bueno. mentiras. Bueno, de parte de nuestro grupo, yo soy la vocera. Para la primera pregunta, consideramos que uno de los principales desafíos tiene que ver con el hecho de nosotros como adultos y padres tener la capacidad de desaprender para aprender los distintos desafíos que la vida y el día a día nos ponen en el camino, y asimismo entender un poco más cuáles son esas situaciones y esos retos a los que nuestros hijos se ven enfrentados en el día a día, porque es indudable que atraviesan por una montaña rusa de emociones, y todos estos cambios los llevan a cuestionarse un sinnúmero de cosas, y si tratamos de hablar con ellos desde lo que nosotros vivimos o desde como nosotros fuimos criados, claramente vamos a caer en un error, porque hoy la vida es otra, los niños y los adolescentes son muy diferentes a lo que fuimos nosotros, pero si bien tenemos que estar en la capacidad de aprender junto con ellos todos estos desafíos, no traspasar esa delgada línea de la figura mamá-papá, que es como la figura de autoridad con respeto, y no considerarnos
sus mejores amigos, porque obviamente hay cosas que no se pueden negociar en la crianza. Entonces, esa sería como la primera pregunta. Y para la segunda, eh, ¿qué hacemos desde casa para promover el tema de la salud mental en nuestros hijos? Hablábamos un poco lo que ya han mencionado y es crear estos espacios de escucha, pero en donde sea la escucha el protagonista del momento, es decir, sin distracciones ajenas tipo tecnología, pantallas, porque no tiene ningún sentido nosotros querer promover algo si no creamos desde el ejemplo y estamos convencidos que el ejemplo es como el arma más poderosa al momento de la crianza en cada uno de los hogares. Entonces, hacerles saber que somos humanos, que nos equivocamos, que estamos en toda la disposición de pedir perdón cuando así se necesite, que no somos conocedores de la verdad absoluta, que cuando no sabemos podemos levantar la mano y pedir ayuda, pero sí entendemos que es necesario crear estos espacios de escucha activa, en donde todos nos enfoquemos como a que este espacio de diálogo sea la prioridad y no dejarnos distraer por nada, porque creo que no hay nada más importante que buscar el bienestar tanto de nuestros hijos como del hogar y de nuestra familia. Entonces, todo lo demás, en ese instante que se le dedique a ese espacio puede esperar. Y asimismo, es la oportunidad de conocer qué está pasando por la mente de nuestros hijos, qué necesitamos saber y qué acciones tomar oportunamente desde la prevención y no ya cuando la situación negativa esté creada. Gracias. Lupita y luego Marcela. Listo, creo que voy rápidamente porque muchas cosas pues ya las han dicho. Entonces, 4 desafíos, que es la cantidad de información y de canales de información a los que están expuestos. Eh, También cómo podemos manejar nuestras propias emociones como, como padres y madres de familia, ¿no? Entonces, no queremos que ellos se desborden, pero nosotros en muchos casos somos los que estamos desbordados. Otro desafío es desarrollar pensamiento crítico para que ellos puedan tomar decisiones asertivas cuando se enfrenten a retos en los que tengan que decir esto sí, esto no y por qué, y ser firmes en esas decisiones, y los estándares de belleza inalcanzables que los pueden llevar ¿no? a comportamientos o a prácticas no sanas que atentan contra su salud mental, física, emocional. Estrategias, se habló mucho de invitarlos y generar espacios para compartir, para hablar de lo que está pasando, para entender, que puedan explicar qué están sintiendo, que no juzguemos lo que dicen y lo que piensan, ¿no? Dejarlos que puedan expresar sus emociones y la coherencia, ¿no? No pedir a los hijos algo que nosotros no estamos haciendo con el ejemplo o que no podemos hacer porque pues ellos están mirando lo que hacemos y de ahí también sus actitudes y sus comportamientos. Creo que ahí. Muchas gracias. Y Marcela Miranda. Hola, buenas noches. Bueno, así rápidamente, para nosotros todos, las conclusiones para la primera pregunta, principalmente es la comunicación empática para conectar con nuestros hijos, creando espacios de escucha, los cuales son muy importantes, no son espacios de silencio, sino espacios de escucha donde nosotros estemos presentes, escuchando a nuestros hijos, prestando atención a todo lo que ellos nos quieren decir, que nos cuenten lo que les pasó, lo que les molesta, lo que quieren, en fin, todas esas cosas, dejando un poco de lado la situación en sí y ponerse en los zapatos de ellos, validando las emociones sin minimizar las situaciones. Es decir, lo que decían anteriormente también, haciéndoles un ejemplo de nuestras situaciones o poniéndonos nosotros mismos en las situaciones que ellos están viviendo cuando tuvimos la misma edad de nuestros hijos. Y ahí pues poder conectar con ellos y poder hablar. Para la segunda pregunta de los eventos estresores,
la conclusión fue tener una educación con ejemplo, siendo presentes en la vida de nuestros hijos y ayudándolos a transitar por la frustración, manejar todas estas situaciones que para ellos pues son difíciles a veces de ver y de manejar con el ejemplo. Hablábamos de situaciones de trabajo en donde tenemos reuniones, problemas, personas y si nosotros manejamos de una forma asertiva todas estas situaciones estresantes, pues ellos van a poder ver como ejemplo y tomar ciertas actitudes para empezar a crear ellos mismos las soluciones ante estas situaciones estresantes que tienen. Y eso es todo. Muchas gracias. Y levantó la mano Gabriela Angulo. Gracias, mira, entonces nosotros en nuestro grupo ya creo que en la mayoría de sus aportes pues lo han mencionado, pero algo muy valioso que rescato de todo esto y pues que no hay en común es que definitivamente debemos, hay cosas que no son negociables. Si estamos cenando, si estamos jugando. Eso nos permitirá crear espacios y vínculos entre nuestros hijos y poder fortalecer estos procesos con ellos, ¿no? También era algo muy válido el poder crear un espacio y una constancia y una disciplina. Alguien lo hablaba que era de domingo a domingo, no simplemente un día, sino generar este espacio que sea en la noche, que sea tranquilo, que puedan conversar de diferentes cosas, entonces que haya una constancia en este tipo de conversaciones con nuestros hijos, ¿no? Y como una última, que en esa creo que todas estuvimos como de acuerdo, es que aún nos falta a nosotras como madres de familia o como padres de familia el poder saber en qué momento manejar la frustración a nuestros hijos. Es tan delgada la línea en donde sabemos en estos momentos qué es lo correcto, si podemos pasar más allá, si no podemos pasar más allá, si estamos más adelante de ellos, o sea, como en sus emociones. Entonces, sí, el identificar esa línea para poder llegarles más a ellos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Me falta algún grupo? Creo que no. Ya, todos. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a recoger todas estas ideas, más unas ideas que nosotros tenemos como en el centro del ser, y vamos a enviarles a ustedes estas herramientas junto con el video o las diapositivas que hicimos para ustedes próximamente. De acuerdo, gracias Pau y gracias a todos por haberse conectado, por estar acá, por su participación. Surgieron ideas muy pertinentes, es muy importante que además surjan de ustedes. Como les decía Paula hace un minuto, esto que quedó sobre la mesa va a ser recolectado por nosotros y sobre esto haremos el ejercicio de traducirlo a la caja de herramientas de la que les hablamos y se las vamos a compartir a todos los papás de nivel 2 junto con la presentación y con los videos que fueron utilizados. Les agradezco muchísimo. No sé si alguna otra persona del Centro del Ser quisiera decir algo y si no, pues muchísimas gracias a todos.